Los tornados son uno de los desastres naturales más potentes que ha golpeado la humanidad a lo largo de la historia. Algunos de ellos han sido mortíferos y han traído, como consecuencias, pérdidas humanas y materiales tras su paso devastador. El tornado es una gran masa de aire con una velocidad de alta intensidad que el extremo inferior de este evento natural entra en contacto con la superficie terrestre. Así que estos son los tornados más mortales de la historia. Número 8. Tornado Gainesville, Estados Unidos. El tornado de Gainesville, también conocido como el tornado de Gainesville-Marietta, fue un evento catastrófico que ocurrió el 6 de junio de 1936 en el noreste de Georgia, Estados Unidos. Este tornado, clasificado como F4 en la escala Fujite, dejó una huella de devastación y se convirtió en uno de los tornados más mortíferos en la historia de los Estados Unidos. El tornado se formó en el condado de Hall, cerca de Gainesville, una próspera ciudad en ese momento. A medida que avanzaba hacia el noreste, se intensificó rápidamente y alcanzó su máxima fuerza cuando golpeó el condado de Hall y las áreas adyacentes. El embudo masivo del tornado tenía aproximadamente 800 metros de ancho y una velocidad estimada de hasta 400 kilómetros por hora. El impacto del tornado fue devastador. El área metropolitana de Gainesville resultó especialmente afectada, con una gran cantidad de edificios comerciales y residenciales destruidos por completo o gravemente dañados. Muchas viviendas de madera fueron arrasadas y los escombros se esparcieron por millas de distancia. La cantidad exacta de muertes es incierta debido a la falta de registros precisos, pero las estimaciones varían desde 203 hasta más de 400 personas fallecidas. Además, más de 1.600 personas resultaron heridas. Número 7. Tornado Tupelo, Estados Unidos. El tornado de Tupelo, también conocido como el desastre de Tupelo-Gainesville, ocurrió el 5 de abril de 1936 y es considerado uno de los tornados más destructivos en la historia de Estados Unidos. Clasificado como un F5, azotó la ciudad de Tupelo, en el estado de Mississippi, dejando un rastro de devastación a su paso. El tornado golpeó a la comunidad durante la tarde, atrapando a muchos residentes desprevenidos. Arrasó con viviendas, negocios y edificios, dejando un paisaje desolador. Se estima que más de 200 personas perdieron la vida y miles resultaron heridas. Además de las víctimas humanas, el tornado causó daños masivos en la infraestructura y la economía local. Número 6. Tornado Woodward, Estados Unidos. El tornado de Woodward ocurrió el 9 de abril de 1947 en la ciudad de Woodward, Oklahoma, Estados Unidos. Fue uno de los tornados más devastadores y mortíferos en la historia del estado. Clasificado como F5, este tornado dejó una huella de destrucción a lo largo de su camino. El tornado de Woodward se formó en las cercanías de la ciudad y avanzó hacia el centro urbano con una gran intensidad. Arrasó con numerosas viviendas, edificios y negocios, dejando escombros esparcidos por todas partes. Se estima que causó la muerte de al menos 116 personas y dejó a muchas más heridas. Número 5. Tornado de St. Louis. El tornado de St. Louis de 1896 fue uno de los eventos más devastadores en la historia de la ciudad. Ocurrió el 27 de mayo de 1896 y dejó un rastro de destrucción y muerte a su paso. El tornado comenzó en el oeste de St. Louis y se movió hacia el este, atravesando áreas densamente pobladas. A medida que avanzaba, causó la destrucción de numerosos edificios, incluidas casas, fábricas y comercios. Se informó que los vientos eran extremadamente fuertes y que el tornado era de gran tamaño. El daño más severo se produjo en las zonas céntricas y del noroeste de la ciudad. Se estima que alrededor de 255 personas perdieron la vida y más de 1.000 resultaron heridas. Además de las pérdidas humanas, se calcula que los daños materiales ascendieron a varios millones de dólares en ese momento. Número 4. Tornado de Joplin, Estados Unidos. El tornado de Joplin fue un tornado catastrófico que ocurrió el 22 de mayo de 2011 en la ciudad de Joplin, ubicada en el estado de Missouri, en el centro de Estados Unidos. Este tornado es considerado uno de los tornados más mortales y destructivos en la historia reciente del país. El tornado de Joplin fue parte de una serie de tormentas severas que afectaron a la región del medio oeste de Estados Unidos en esa fecha.
Con una intensidad de categoría EF5, la máxima clasificación en la escala Enhanced Fujite, el tornado dejó un rastro de destrucción masiva a lo largo de un recorrido de aproximadamente 22 millas, 35 kilómetros. La ciudad de Joplin sufrió daños catastróficos. Numerosos vecindarios quedaron arrasados, con viviendas y edificios comerciales completamente destruidos. Se estima que al menos 161 personas perdieron la vida y más de 1000 resultaron heridas. Fue una tragedia que conmocionó a la comunidad local y generó una respuesta de emergencia masiva. Número 3. Tornado de Natchez, Estados Unidos. El tornado de Natchez, también conocido como el Gran Tornado de Natchez, fue un tornado devastador que ocurrió el 6 de mayo de 1840 en la ciudad de Natchez, Mississippi, Estados Unidos. Es considerado uno de los tornados más mortales y destructivos en la historia de Estados Unidos. El tornado de Natchez se formó durante una violenta tormenta y avanzó a lo largo del río Mississippi, afectando principalmente la ciudad de Natchez y sus alrededores. Se informó que el tornado tenía una gran extensión y estaba acompañado de vientos extremadamente fuertes. A medida que se movía, dejó un rastro de destrucción a su paso. Se estima que al menos 317 personas perdieron la vida y más de 1000 resultaron heridas como resultado directo del tornado. Numerosas casas, edificios y estructuras fueron completamente destruidos. La ciudad de Natchez sufrió daños masivos y la devastación fue tan extensa que se informó que algunos edificios fueron arrastrados y arrojados al río Mississippi. Número 2. Tornado del Triestatal, Estados Unidos. El tornado del Triestatal, también conocido como el Gran Tornado de 1925, fue uno de los tornados más destructivos y mortales en la historia de Estados Unidos. Ocurrió el 18 de marzo de 1925 y afectó a varios estados en la región conocida como el Triestatal, compuesta por Missouri, Illinois e Indiana. El tornado del Triestatal se formó en el sureste de Missouri y se desplazó hacia el noreste, causando una destrucción masiva a su paso. Se estima que el tornado recorrió una distancia de aproximadamente 352 millas, 566 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los tornados de trayectoria más larga registrados en la historia. El tornado dejó un rastro de devastación en numerosas ciudades y comunidades a lo largo de su recorrido. Algunas de las áreas más afectadas incluyeron la ciudad de Memphisboro en Illinois, donde se informó de una gran pérdida de vidas y graves daños estructurales. La ciudad de Griffin en Indiana también sufrió graves daños y numerosas áreas rurales en los 3 estados también resultaron afectadas. Número 1. Tornado de Dholtapuri-Saturia. El tornado de Dholtapuri-Saturia fue un evento catastrófico que tuvo lugar en Bangladesh el 26 de abril de 1989. Estos dos lugares, Dholtapuri-Saturia, son dos subdistritos ubicados en el distrito de Manikganj, al oeste de la capital, Dhaka. El tornado, que se formó durante una tormenta severa, golpeó las áreas de Dholtapuri-Saturia con una fuerza devastadora. Se informó que los vientos del tornado eran extremadamente fuertes y que su tamaño era considerable. A medida que avanzaba, dejó una estela de destrucción generalizada. El impacto del tornado fue devastador. Se estima que alrededor de 1.300 personas perdieron la vida y más de 12.000 resultaron heridas como resultado directo del evento. El tornado destruyó casas, edificios, escuelas y hospitales, dejando a muchas personas sin hogar y sin acceso a atención médica. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros contenidos interesantes. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.